Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo al conversatorio de todos los jueves sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a nuestros seguidores. Gracias por los temas que nos están enviando constantemente y que hoy elegimos uno también de uno de nuestros seguidores que también nos aporta sus inquietudes si quiere saber acerca o profundizar acerca de este tema. Bueno, les doy las gracias a cada uno de los seguidores que nos han escrito, que nos hacen consultas, preguntas. Gracias por los agradecimientos y los aportes que nos han dado sobre estos live, que pues poco a poco han podido ir entendiendo e ir comprendiendo, más que todo entender y comprender sobre qué es el trastorno límite de personalidad y cuáles serían esas condiciones sobre el trastorno y cómo llegar a tener como una muy buena, digamos una buena comunicación y cómo acercarse sin que sean afectados en sus estados emocionales. El tema de hoy, nuestro seguidor, es ¿por qué dice la gente que hay que huir de las personas que tienen trastorno límite de personalidad? Antes de nosotros hacer este live, y hicimos varias preguntas a ciertas personas que tienen trastorno límite de personalidad, y una de las cosas que nos decían reiterativamente, que son también seguidores de nuestro canal y también pacientes, que por favor, que esto no es defenderlos, sino que por favor les comprendan y les escuchen. Entonces dije yo, bueno, voy a hacer el live. Bueno, ¿de qué se trata? El por qué dice la gente que hay que huir de las personas que tienen trastorno límite de personalidad. ¿Qué pasa? Primero que todo, la gran mayoría de las personas que hablan de las personas que tienen trastorno límite de personalidad es porque han tenido una experiencia no grata y que no han tenido un buen final feliz. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio de las relaciones con una persona con trastorno límite de personalidad se puede llegar a una gran felicidad, a una felicidad plena, llamémoslo así, a estar como en un éxtasis, porque las personas con trastorno límite de personalidad los llenan de halagos, de regalos, de detalles entre una palabra y otra, entre un buen amanecer y un buen anochecer, y todo es una armonía. Pero ¿qué pasa? Que las personas que no tienen trastorno límite de personalidad nos dejamos llevar por ese estado de felicidad o de plenitud de tener una persona que en realidad nos sentimos, ojo, las personas que no tenemos este trastorno nos sentimos atendidas, nos sentimos protegidas, cuidadas, amadas, importantes, que somos lo mejor que le puede suceder a la otra persona. Eso nosotros nos sentimos, y que además decimos, no, tanta belleza, esto para mí es un regalo de la vida, o un regalo, depende de su filosofía religiosa. Y empezamos nosotros a abrirnos, a no tener prevenciones, y pues prácticamente cuando uno deja entrar a una persona en su entorno, en su vida, pues estamos nosotros vulnerables. Pero ¿qué pasa cuando esto avanza, esta maravilla de relación que prácticamente es única, y que las personas que vivimos esta experiencia no es única, porque hasta el momento nadie se nos había acercado y nos hubiese dado tanta atención, tantos halagos, que esta persona que tenemos a nuestro lado. Pero a medida que va avanzando,
va avanzando, vamos viendo señales. Nosotros vamos viendo y leyendo señales. Pero es tanto la plenitud de ese éxtasis tan delicioso que estamos viviendo, que no nos importan las señales. Y primero, cuando ya pasan mínimo los 6 meses, aunque hay relaciones afectivas que entre el tercero y cuarto día ya están viviendo juntos. Entonces, primero que todo, tenemos ese desconocimiento. Entonces hay un desconocimiento sobre estas personas que son únicas y que nos dan toda su amor sin límites. Además, es un amor sin límites. Y que nos encanta que nos estén llamando constantemente. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Te estoy pensando. Te estoy amando mucho. Lo que vivimos anoche fue genial. Lo que esta mañana estuvimos fue... O sea, nos dejamos llenar. Pero tenemos un desconocimiento total. Y avanzamos en la relación. Y ese desconocimiento nos lleva a que, ¿qué pasa? Que cuando ya pasamos de la etapa de tanto amor, tanta plenitud, pasamos a lo opuesto. ¿Por qué? Porque la persona con trastorno límite de personalidad lo primero que desea la persona con trastorno límite de personalidad, y lo que más le llama la atención a las personas con trastorno límite de personalidad, es esa alegría y esa felicidad que tiene el otro. Es esa paz y esa tranquilidad que tiene el otro, que a la gran mayoría les dice: me encanta tu paz, me encanta tu sonrisa, me encanta tu tranquilidad. O sea, eso es lo que más llama dentro de las relaciones afectivas, esa paz interior que cada persona que no tiene trastorno límite de personalidad expresamos y vivimos en el día a día. Entonces, cuando ya nosotros pasamos, o sea, las personas no TLP, pasamos a la siguiente etapa, y es que él empieza o ella empieza a sesgarnos, a invadir nuestro territorio, a tener ya esas experiencias personales que de ahí huye de la persona que tiene trastorno límite de personalidad, porque la experiencia a partir de ese momento ya no es lo mejor. Ya no es lo más agradable, ya es todo lo contrario. O sea, ya de estar en el cielo pasamos al infierno. O sea, no hay términos medios, no hay matices, no hay espérate un momentico, que es que ya voy de mal en peor, un día a la vez, no, eso es todo. O sea, llega con una digamos, impulsividad, así como es la impulsividad para amar y darnos todo ese amor y todo ese despliegue de sensaciones, así exactamente cuando pasa en el otro polo opuesto, y es que nos quitan esa felicidad, nos arrebatan esa alegría, nos quitan la identidad, la valía y la autoestima. ¿Pero por qué? Vuelvo y repito, porque no tenemos conocimiento sobre el trastorno límite de personalidad. ¿Qué buscan las personas con trastorno límite de personalidad? Necesitan un lugar seguro, un lugar donde ellos se sientan protegidos, un lugar donde ellos se sientan seguros, ¿ya? Y cuando ven a la persona sin trastorno límite de personalidad, cuando ven esta persona que tiene autoestima, tiene valía, tiene dignidad, tiene identidad, entonces pues, estamos bien, estamos tranquilos, pasamos cualquier proceso normal de cualquier dificultad, pero somos positivos, tenemos positivismo. No, mañana tiene que ser mejor, y empezamos a tener como toda esa fuerza para mejorarlo en el día a día. Tenemos nuestras relaciones sociales con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras amistades que vienen desde la infancia o de la adolescencia. O sea, nosotros tenemos toda una socialización, ellos no. Entonces, claro, ellos empiezan a sesgar todas digamos, esos encuentros, esas amistades, hasta nos quitan la familia. ¿Pero por qué nos quitan la familia? Porque ya ellos necesitan tener seguridad.
¿Por qué necesitan tener seguridad? Porque lo primero que nosotros no entendemos es su lenguaje. A partir de ese momento ya no entendemos el lenguaje. Ya no. Ya cuando caemos del cielo al infierno, ni siquiera a la tierra, sino al infierno, ya su lenguaje se torna totalmente diferente. Además, cuando se torna totalmente su lenguaje, sus actitudes y su comportamiento, también su físico, porque como dice una paciente, que ella se convierte como un Hulk. Entonces, o sea, en mi época se llamaba el hombre verde, en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Que se transforma toda esa tranquilidad que él trae cuando la otra persona no entiende, no le escucha y no hace lo que él necesita para estar en esa zona segura que eres tú. Entonces se transforma totalmente. La ira lo transforma, el miedo lo transforma, ¿ya? Igual, tampoco leemos señales, inmediatamente no terminamos con esa relación, sino que continuamos con la relación, creyendo que en algún momento esta persona va a recapacitar y va a decir, no, si vivimos tan bueno, tan delicioso, tuvimos unos meses fantásticos, unos días geniales, esta persona va a retornar a lo que era antes. No va a retornar. Retorna muy pocas veces cuando se siente amenazada o amenazado. ¿Con qué? Con que la pareja se le va a ir, con que va a huir, con que ya no se le está acabando el amor, que ya no soporta el maltrato, los juicios de valor, la devaluación emocional, el que toda la culpa lo tiene el otro. Si hay un enojo, yo me estoy enojando porque tú tienes la culpa de que yo me enoje, tú tienes la culpa de que yo grite, tú tienes la culpa de que yo te golpee, tú tienes la culpa, ¿ya? Entonces ya todo lo miran a la otra persona y todavía continúan y pueden continuar 5 años, 10 años, 20 años, como me dijo un paciente que durante 10 años había estado en un letargo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dedicamos a esperar un cambio en la persona con trastorno límite de personalidad, el tiempo que sea, o sea, 20 años, 30 años. Tuve una paciente que tuvo 31 años esperando a que su esposo cambiara y no cambió. Entonces, ¿qué es lo más importante? Aprender. Si tuvimos una experiencia negativa, por favor, también hagámonos cargo de que no nos informamos, no aprendimos, no leímos, no escuchamos, no percibimos, ¿ya? Entonces, con toda esta falta de prestarnos atención y además de tener nuestro propio autocuidado, porque además descuidamos nuestro autocuidado, como decía una paciente esta mañana, yo me había descuidado en mi salud. Entonces durante esta semana he estado yendo a donde el médico tal, el especialista tal, el fulano de tal. O sea, empezó ella a tomarse en cuenta y a empezar a hacer su propio autocuidado de salud, ¿cierto? Y por salud mental, entonces por eso está en terapia. Pero nos aíslan tanto del entorno que hasta nosotros nos aislamos de nosotros mismos. Pero vuelvo y le digo, todo este comportamiento de la persona con trastorno límite de personalidad tiene un porqué, porque es que estamos hablando de que es un trastorno mental y hay unas condiciones. Hubo una condición fundamental que la gran mayoría, que yo digo que gracias a las redes sociales después de la pandemia, que esto se ha difundido demasiado, hemos despegado durante la pandemia, pues lo único que teníamos acceso era a las redes sociales. Entonces pudimos ir fortaleciendo un poco más y fortaleciendo dando a conocer sobre este trastorno límite de personalidad, donde hay unas condiciones que es importante que la gran mayoría o todo lo aprendamos, todos entendemos
qué pasa con la persona, por qué cambia de actitud, por qué sus emociones son como una montaña rusa, por qué me odia y al momento se le olvida absolutamente los insultos que me hizo, la devaluación que me hizo o hasta los golpes que me dio para decirme, amor, entonces ¿qué hacemos? Entonces nos vamos así, amor, entonces ¿qué? Vamos donde tu mamá, amor, vamos ya, y que no piden ni siquiera disculpa. La gran mayoría dice exactamente lo mismo, pero es porque no leemos. Si no leemos las señales, mucho menos vamos a leer qué es lo que ellos necesitan de la persona no TLP. ¿Qué necesita de la persona no TLP? Que sea escuchado. Esto llega y le dice una mamá a una hija, que la que está haciendo la terapia es la mamá, y dice, hija, ¿qué necesitas de mí? Y dice, sí, que no me juzgues y que me escuches. Que no me juzgues y me escuches. Entonces, cuando nosotros escuchamos, como dice otra paciente, ya entendí que lo que usted dice con el oído tapado es que ya lo escucho. Él le tiene mucho miedo a estar solo. Él necesita compañía, estar acompañado todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, cuando el niño está en sus juegos personales, no necesita de la madre para que esté pendiente del niño. El niño ya necesita de la madre cuando ya terminó el juego y ya quiere ser atendido por la madre. Exactamente. Es ese hombre que tiene 40 años, 50 años, o la mujer 40 años, 50 años, 25 años, cualquier edad. Ellos están entre una dicotomía entre el niño y el adulto, entre el niño y el adulto, pero ese niño los baja a ese adulto a el momento del trauma y a estar atrapados en una emoción. Solamente se atrapa desde una emoción el trauma. Entonces, cuando está en esa forma de atrapado y sin salida, ellos lo que están necesitando es que la luz, la alegría, como la forma suave, liviana que tienen las personas que no tienen este trastorno, ellos los quieren tenerlo, quieren apropiarse. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, pero ¿cómo lo entendemos? Lo entendemos a través de una terapia. Hay que entrenarnos y la terapia es un entrenamiento. Ese entrenamiento es aprender el lenguaje emocional de las personas con TLP. Le decía alguien a una paciente, uy, eso no es muy cansón, eso no es muy estresante, ¿no te estresa mucho? Dice, no me estresa para nada, y de verdad no estresa. Estresa el saber que ellos hablan y gritan, pero no entendemos nada de lo que nos está exigiendo. Y lo único que entendemos nosotros es que quédese calladita y llénese de más miedos, quédese calladita y llénese de más miedos, hombre o mujer, quédese calladito y llénese de más miedos, calladito y llénese de más miedo, y que todo lo que usted diga será utilizado en su contra, o todo lo que le cuente, porque uno va y les cuenta ciertas historias que han pasado en el día a día, bien sea de su familia, del trabajo, de sus amigos, y cuando están en una ira intensa, ellos modifican la verdad para ofendernos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vuelvo y le digo, entrenarse vale la pena, entrenarse se están asegurando tener una buena salud mental, se están asegurando de que, como dicen, es que es un ambiente tóxico, es que es muy tóxico. Hola, entonces no nos quejemos, porque si ellos se quejan de que nosotros no los escuchamos, que nosotros no los juzgamos, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros? Como le decía a una paciente en la tarde, ¿qué estamos haciendo nosotros? Es igualarnos. Exactamente, tú te estás igualando a tu esposo, que tú eres la mala, la que te fuiste, la que dejaste, la mamá loca, y tú estás exactamente en el mismo nivel. Eso, papá está loco, eso no es verdad, eso. Ya, por favor, basta. No nos culpemos ni culpemos, sino que sí, hay una forma sencilla, de verdad es que es sencilla, como decía la paciente. Es tan sencillo que uno no cree que es tan real. Y es tan sencillo porque es todo con nuestro cuerpo. Créame que es todo con nuestro cuerpo. Cuando nosotros
Ya nos apropiamos de nuestro cuerpo, nos apropiamos de nuestra respiración, nos apropiamos de nuestros oídos, el saber escuchar, el saber observar, el saber leer, el saber interpretar. Ellos modifican, inmediatamente van modificando sus actitudes, van modificando su estado emocional. Cuando nosotros retornamos a esa paz interior, ellos van haciendo el cambio, de verdad que van haciendo paulatinamente el cambio. En ese cambio, claro que ganamos todos. Gana él porque él está buscando su zona segura, que la zona segura no soy yo, la zona segura no está afuera, la zona segura está dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa? Como a ellos fueron traumatizados, su zona segura se la arrebataron. Hay que hacer que ellos vuelvan a tener su zona segura, pero en ellos mismos. Pero entonces, a medida que nosotros vamos teniendo nuestra propia valía, identidad y seguridad y autoestima, ellos le van mostrando el camino para salir de ese mundo de encierro psicológico en el que él o ella ha estado, en esa oscuridad, en los años que haya estado, para mostrarle que su luz es propia. No necesita quitarle la luz a nadie, sino que es volver a retornar a su propia luz. Es ahí donde nosotros tenemos la posibilidad de hacer el cambio. Mientras que nosotros compartamos nuestras historias y nuestras historias dolorosas. Estuve casada tantos años y ese hombre me fue infiel tantísimas veces, me pegó tantísimas veces, me gritó tantísimas veces, me encerró tantísimas veces, o viceversa la mujer. No estamos haciendo nada. Estamos exactamente en la misma posición de él. ¿Qué pasa? Que antes de él teníamos una vida tranquila, o antes de ella teníamos una vida satisfactoria, pero después de ella o de él nos quedamos nosotros en ese mundo de ansiedad, de tristeza, de estar a la defensiva. Además que ellos están a la defensiva porque tienen el porqué, por la condición que hizo el trauma. Pero nosotros no tenemos esa condición, pero terminamos teniendo esa condición. Entonces, ¿qué les digo a todos ustedes, y sobre todo al seguidor que nos mandó este tema, y que le agradezco muchísimo por el tema? Es que no necesitamos huir de las personas con TLP, necesitamos es aprender el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad y poder podemos tener una relación sana. Sí, se puede tener una relación sana con una persona con trastorno límite de personalidad, sí, y solamente sí, o la persona con trastorno límite de personalidad ha llevado una continuidad de varios años con el tratamiento y con un especialista en borderline o TLP, o que la persona que está a tu lado, que no tiene TLP, quiere aprender este lenguaje. Por ejemplo, uno de los que más me preguntan son las mamás y los papás. Tengo una hija TLP, tengo un hijo TLP, ese hijo TLP tiene 30 años, ese hijo TLP tiene 40, y cómo le parece que todavía le estoy atendiendo, todavía le tengo que dar dinero, todavía le tengo que dar, se apoderó de todos los rincones de mi casa. Aprendan, les digo mamá y papás, aprendan este lenguaje y ayúdenles a sus hijos a salir de la oscuridad, porque ellos también tienen derecho a que puedan experimentar esa luz que todos los días nosotros nos levantamos y damos gracias. Algunos damos gracias por estar donde estamos, por tener un nuevo día. Ellos no pueden hacer esto. Por eso ellos se levantan con tristeza, con depresión, con soledad, con angustia, con miedo, todos los días. Mientras que las personas no TLP nos levantamos, lindo el día, hermoso el día. Las personas con trastorno límite de personalidad, que jartera el día, que pereza el día, que horrible el día, ¿ya? Pero tienen por qué, porque nosotros tenemos una luz interna y claro, expresamos lo que sentimos. Ellos tienen una oscuridad interna, ellos expresan lo que tienen adentro. Entonces, propongámonos, ayudémosle a que puedan ellos a salir de sus estados emocionales y los saquemos a la luz, lo podamos sacar a que ellos también tengan esa luz propia y que brillen, y que se puede vivir con una persona sana con trastorno límite de personalidad
Claro que sí se puede vivir con una persona sana con trastorno límite de personalidad. Muy bien. Ahora sí, las preguntas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado al live y al Facebook. Vamos a comenzar realizando las inquietudes que tengan sobre el tema de hoy acá la doctora. Empezamos con los saludos. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Gracias por la información. Saludos. Saludos, doctora. Gracias por estar acá. Saludos, doctora, desde Zaragoza, España. Gracias. Está bastante de noche. Gracias por estar acá. Saludos, doctora. Gracias por su tiempo en estos live. Gracias a ustedes, porque es a ustedes de verdad que me impulsan todos los días a estar en esta tarea de difundir que el trastorno límite de personalidad sí se sana. No se cura, pero sí se sana. Saludos desde Guatemala, doctora. ¡Ay, saludos! Buenas, gracias por estar acá. Bueno, empezamos con las inquietudes. Ya saben, las personitas de TikTok, vamos dándole clic a esa pantallita para que este video de la doctora pueda llegar a más personas. Y las personitas de Facebook, vamos reaccionando y realizando sus inquietudes. Por acá, por el Facebook nos dicen: muchas gracias, doctora, por su amor y profesionalismo, por darnos esperanza de que se puede sanar. Gracias por estar acá y porque de verdad ustedes lo pueden ir comprobando en el día a día, que sí se puede sanar. Doctora, ¿por qué el TLP abandona o huye? ¿Qué pasa si hubo beef en su hogar? ¿Qué será beef? A ver, cuando la persona con trastorno límite de personalidad huye, es porque ya está agotado o agotada, ya no hay un entendimiento o una fluidez verbal donde él o ella sea escuchado, donde los compromisos cada vez lo pueden generar mucho más estrés y más pensamientos circulares o intrusivos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos necesitan estar en otro espacio o estar con otras personas para poder ellos liberarse de responsabilidades. Acaba de decir, beef significa violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos necesitan estar en otro espacio. ¿Por qué? Porque el que esté en esos compromisos totalmente comprometido a que debe responder por los hijos, por la casa, por el hogar, por la esposa o por el esposo, a ellos les genera demasiada, primero que todo, miedo. Ansiedad. Y el miedo se convierte en enojo. Y ellos, la única forma de poder que la persona que esté a su lado entienda que si no lo escucha y no parte de él, se tiene que callar, viene la violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar puede ser desde los golpes o solamente los gritos, o ambos, o golpes y gritos. Ok. Luego nos dicen: doctora, ¿por qué el TLP se lleva mal con todo el mundo? Siento que para llevársela bien con ellos hay que ceder todos los derechos y dejarse pisar por ellos. No es justo, doctora. Desde el punto de vista como tú lo ves, estoy de acuerdo contigo. Pero para ello, para que tú no te salgas, no te arrincones, o ellos no te arrinconen, es importante que aprendas este lenguaje. Toda persona con trastorno límite de personalidad lo que necesita es ser escuchado. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no entendemos el lenguaje de las personas con trastorno límite de personalidad, entramos en una contradicción o entramos en una discusión sin fin. Y que lo que hay que entender es que cuando ellos están hablando y las exigencias que están haciendo, no la están haciendo como adultos, la están haciendo como adultos infantes. Acuérdense que ellos cuando están alterados, así sea con euforia o con rabia, ellos vuelven a la infancia, al momento del trauma, y ahí ellos, desde ahí se comunican, desde ahí hacen las exigencias. Desde ahí empiezan ellos a hacer los maltratos físicos y psicológicos. Ok, por el TikTok nos dicen, vamos dándole clic a la pantallita a las personitas de TikTok.
Si se pierde la señal en TikTok me avisan, porque yo como que la perdí. ¿Dónde podemos aprender el lenguaje para entender a los TLP? Bueno, eso se entrena. Para aprender el lenguaje del trastorno límite de personalidad hay que entrenarse. Esta semana una paciente se va porque la hija está con una psicóloga especialista en trastorno límite de personalidad en otro país y dice, que necesitan que vayas. Ella va y lo primero que dice la psicóloga es que usted cómo le habla a su hija. Y una de las cosas que yo enseño en el lenguaje, aprender el lenguaje de las emociones de las personas con TLP, es aprender a sentir. Cuando yo siento y estoy en vacío y escucho y leo, ya sé en qué estado emocional está la persona y yo voy a tener esa empatía compasiva para no discutir, pero sí llevarla o llevarlo a una zona segura, porque ellos, la gran mayoría, se alteran es por la falta de una zona segura. Entonces, ¿qué hizo la psicóloga? Reírse de ella, interpretar emociones, percibir. ¿Qué es eso? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Hay que saber hacerlo. Necesariamente debemos partir de la persona con trastorno límite de personalidad. Empatía es estar en la posición del otro. Compasión es estar en vacío escuchando sin hacer juicios de valor, sin hacer señalamientos. ¿Ya? Que eso lo enseño yo. El lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad es totalmente sencillo. Créanme que es muy sencillo. Es solamente aprender a verse, a tenerse, a fortalecerse, porque la gran mayoría llega con mucho miedo. Entonces es partir de que primero debes de estar en un equilibrio contigo mismo. Cuando llegas con tu equilibrio ya vas a poder entonces entrenarte en aprender cada momento, cada emoción de cada uno de ellos. Además, hay que aprender a no gesticular, o sea, esas microexpresiones para ellos tienen un significado y siempre el significado es negativo. ¿Pero por qué piensan en negativo? Porque ellos sufrieron un trauma y el trauma no fue el más feliz, no fue el más esplendoroso, el más espectacular de su infancia. No, le quitaron a el niño le quitaron la alegría, le quitaron su inocencia, le quitaron. Entonces a partir de ese momento ellos siempre están pensando en negativo más negativo más negativo. Entonces cuando uno entiende eso, entonces ya uno no discute, ya uno no pelea, ya uno no suplica, ya uno no ruega, ya uno lee e interpreta para que puedan ellos, cada vez que lo vean a uno con esa paz interior y con esa empatía compasiva, ellos nos van a dejar que entremos en su mundo interior para que ellos mismos empiecen a sanarse. Ok, por el TikTok nos dicen, entiendo que habla de las personas narcisistas. No estoy hablando del narcisismo. Además, una persona con trastorno límite de personalidad no puede ser narcisista. Les voy a explicar por qué. La persona con narcisismo no tiene dolor emocional, no tiene vacío emocional, no tiene autolesiones, ¿ya? El narcisista lo que necesita es que lo alaben, que sea lo más divino, lo más hermoso, lo más inteligente, el hombre o la mujer más espectacular sobre la tierra. Mejor dicho, hágase de cuenta que llegó Dios en la tierra, en ellos. Tienen identidad narcisista, pero tienen identidad, tienen amistades, van a donde sea, porque ellos necesitan estar en los espacios donde más los alaben. La persona se confunde con la persona con trastorno límite de personalidad porque ellos son exigentes. Son exigentes como los niños. Míreme, mímeme, atiéndame, pero por favor les suplico que no me abandonen.
ahí es donde la persona con trastorno límite de personalidad empieza a ser a idealizar a la persona amada, y por eso nos llevan a coger el cielo con las dos manos, ¿ya? En cambio, la persona narcisista necesita es que primero alábame. Yo no te voy a alabar, no te voy a decir hermosa, divina, no, alábame, a ver si te elijo o no te elijo, si sos elegible o no sos elegible. Que para un narcisista, una persona narcisista es elegible, una persona con trastorno límite de personalidad, sí, eso es verdad. Que una persona narcisista puede, casi que podemos decir acabar psicológicamente con una persona con trastorno límite de personalidad, sí, porque es que la persona con trastorno límite de personalidad necesita del otro, necesita de ese apego del otro, que el otro esté conmigo, ¿ya? El narcisista no necesita sino que lo alaben y lo embellezcan, ¿ya? Y ahí se puede combinar que el narcisista le guste una persona con TLP, y el TLP, como estábamos hablando de idealización y estamos viendo que esa persona narcisista está deslumbrada, ahí cae. Pero no puede haber una persona narcisista y al mismo tiempo con trastorno límite de personalidad. Ok, rápidamente por acá nos dicen, doctora, si uno intenta dar mucho amor y atención a una persona con TLP, ¿qué es lo que siempre pide? ¿Puede ser que cambie al sentirse más seguro? No, así no se hace. Eso es inadecuado. ¿Por qué? Porque necesitamos entender dos cosas. Si yo le doy esos cuidados a una persona que tiene 30, 40 años, pero su estado emocional es de un niño de 2, 3, 4 años, no. ¿Por qué? Porque es un niño tirano con mañas de adulto. ¿Por qué? Porque ya sabe conducir el carro, ya puede tener dinero en su bolsillo, puede beber, puede drogarse, puede llegar a altas horas de la noche, puede insultar a cualquiera y ya salir y se acabó. Eso es el niño que se siente grande. Mientras que lo que usted está haciendo es miedo. Usted tiene miedo. Entonces, entre más amor le dé, cree que va a volver al punto de inicio, como se inició la relación. No va a volver. Entonces, si usted, primero que todo, sana su miedo y sale de esa zona de miedo y empieza a saber escuchar, a empezar a tener empatía y compasión, ese es otro momento de vida, Mientras tanto, no, usted lo que está haciendo es que se está consumiendo, emocionalmente usted se está consumiendo, porque entre más atención le dé a una persona con trastorno límite de personalidad, más quiere, más y más y más y más. Ok, por acá nos dicen cómo dar contención cuando se sienten tristes o sin ganas de nada. Cuando un niño se siente triste, cuando mi hijo se siente triste, mi hija se siente triste, yo empiezo a indagar qué tienes, qué te sucede, qué te pasó, qué sueño tuviste, empezamos nosotros a indagar al niño. Pero en el adulto hay que saberlo hacer, porque si yo me dirijo al adulto como un niño, como si fuera un niño, se va a quedar niño. Entonces, si esa contención usted la va a hacer y va a empezar a percibir y a leer, porque es que uno sabe, uno al hijo lo entiende. Él amaneció triste, él amaneció congestionadito sus pulmones. Él algo le pasó, tuvo que haber pasado ayer en la guardería que hoy no quiere ir. Empezamos nosotros a hacer lecturas y hacemos lecturas desde ellos, no desde nosotros. Pero como vemos a esa persona adulta, cronológicamente, pero psicológicamente es un niño, ahí es donde nosotros nos confundimos. Las personas no TLP nos confundimos y no sabemos cómo tratar a esta persona con TLP. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, tenemos varias preguntas por el TikTok. ¿Cómo puedo saber si tengo TLP?
ve donde un psicólogo o ve donde un psiquiatra especialista en TLP y él te va a hacer algunas preguntas o te va a hacer algún test. Algunos que ya tenemos mucha experiencia, hacemos unas preguntas y además observamos y leemos y partimos de ti para saber que si tienes este trastorno o si no, hay test. Ok. Llevo 2 años con mi pareja TLP y yo he presentado síntomas de TDAH. Pronto tengo cita con el psicólogo. Lo que pasa es que en el TDAH es en los niños. Y los niños, por eso hay que ponerle límites. ¿Ya? Cuando vos le pones límites a los niños, le estás aquietando la mente. Porque los niños todo lo quieren ya para allá, como los adultos con trastorno límite de personalidad. Lo quieren ya para allá y están en una tarea y sueltan la tarea y quieren lo otro. Y quieren esto y quieren lo otro. Y todo lo van dejando empezado. En el niño. En el adulto está pasando o sea, no estoy hablando desde mi experiencia como profesional en trastorno límite de personalidad con el TDAH, bien sea de las personas con trastorno límite de personalidad o con las personas que conviven y que les da. No, lo que pasa es que es tanto la angustia, es tanto el pensamiento agotador e intrusivo que nos deja la persona con trastorno límite de personalidad que hasta procrastinamos todo. ¿Por qué? Porque es dándole vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas a lo mismo que no hay solución. Pero bien. Ok. Por el Facebook nos dice, mi ex TLP terminó la relación argumentando que me hacía mucho daño siéndome infiel. Me prometió que volveríamos cuando acabara el tratamiento DBT. ¿Es creíble la promesa o solo son palabras al aire? Mírame, mientras que ella va a DBT, tú vas donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y empodérate, o sea, vuelve y toma tu identidad, tu valía y tu autoestima. Cuando tengas ya esto, ya vas a empezar con un razonamiento lógico-emocional, que antes de ella llegar te lo tenías. Entonces, cuando ya tengas ese razonamiento lógico-emocional, si ella llega, vas a saberle hacer la lectura, si sí o si no estás ahí. Ok, por acá nos dicen, mi esposa con TLP abandonó nuestro matrimonio, producto del alcohol. Regresó a casa de su mamá con quien le causó parte de sus traumas. El problema es que se llevó a mi hija a ese domicilio. No tenemos nada de contacto por la autoridad que así lo solicita. Yo creo que ya lo hemos atendido, sí. ¿Sí? Claro. Mírame, si ya te hemos atendido por acá, por favor, entonces escríbenos por el interno y por favor... No, por acá por los live de su hija con su esposa. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Por favor, de verdad, inicia terapia psicológica con un especialista en trastorno límite de personalidad y aprende el lenguaje emocional de tu esposa. Si lo aprendes, créeme que en algunos meses estás, yo creo, por los live dándonos las gracias. Ok. Por el Facebook nos dicen, doctora, ¿un susto o espanto puede ser el responsable del TLP? Pueden ser muchas cosas, varias cosas. Esta semana atendí a una señora y llevándola en retrospectiva hacia atrás, pues yendo desde el adulto hasta la infancia, la niña como que era muy hermosa. Claro que la señora hoy en día es muy hermosa. Estaba en una ciudad de Colombia. Esa ciudad de Colombia no era una ciudad pues muy en ese momento atrás, hace 50 años, 60 años, no era una ciudad muy segura.
Y la señora estaba paseando con su hija y de pronto alguien llega y le dice, oiga, su hija se la voy a robar. Esa niña se quedó ahí, en esa edad se quedó, con mucho pánico, con mucho miedo, hasta el día de hoy, hasta que pudimos hacer la retrospectiva y llegar a ese momento. Eso es lo que estamos trabajando. O sea, puede ser para el niño, es que estamos hablando que los niños son muy susceptibles, los niños apenas están aprendiendo de la vida, los niños todavía no tienen estrategias de vida, no tienen recursos de vida, ¿ya? Los niños dependen de los adultos, y que un adulto les diga eso, tenaz. O, como el caso también, que llegaba la mamá y la niña lloraba y decía, te voy a dejar en cualquier lugar de aquí de Medellín para que te robe cualquiera, Claro, la niña ahí tiene trastorno límite de personalidad. Ok, por el TikTok nos dicen, doctora, ¿cómo saber cuál fue el trauma que me detonó el TLP? No recuerdo casi nada de mi infancia. En México en México no hay información de esto. Eso hay que ir donde un especialista en trastorno límite de personalidad que sabe del lenguaje emocional de cada una de las personas con trastorno límite de personalidad y te puede llevar en retrospectiva, por favor, no es hipnosis, en retrospectiva a que te veas en el momento en que se te instauró el trauma. Bueno, por acá por el TikTok nos dicen, siento mucho rencor y siempre siento deseos de vengarme, aunque sea exponiendo a esas personas. Entonces te digo que para que puedas estar en tu paz interior, para que puedas tener tu luz interior y que no estés mirando a las otras personas con rabia, con odio, con desprecio, hazte terapia. Eso sí, haz terapia con un especialista en trastorno límite de personalidad y que sepa, que tenga compasión y empatía para partir de ti y que no te haga juicios de valor. O que no haga juicios de valor, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando llega a terapia una persona con trastorno límite de personalidad, siempre es el otro el que es el culpable. La esposa, el esposo, la hija, el hijo, el aire, el viento, el sol, la lluvia, el ambiente en general. ¿Pero por qué? Porque ellos no se logran ver. Cuando una persona especialista en trastorno límite de personalidad inmediatamente sabe de eso y que empieza a llevar a esta persona con trastorno límite de personalidad a que hable de sí mismo, es ahí donde se inicia la verdadera terapia. Ok, por el TikTok nos dicen, pero ¿es posible tener TLP y TDAH en la adultez? No, lo que pasa es que la persona con trastorno límite de personalidad se disocia. ¿Qué quiere decir? Que puede estar estudiando algo y en menos de una micra de segundo vio, sintió o olió algo y inmediatamente deja el presente para estar en lo que le atrajo, como cualquier niño, le atrajo el olor, el aroma, la figura, la persona, y se pierde en el tiempo. Entonces, la persona no es estable. Entonces, esa persona, claro, le genera ansiedad el no estar en el presente, el que le empiecen a exigir como adulto cosas del presente. Claro que eso genera ansiedad. Pero para eso hay unas técnicas dentro del trastorno límite de personalidad. Yo hago las técnicas para que se vean, además, para que se vean, y que en realidad eso es tan simple de poder controlar. Ok. Por el TikTok nos dicen, mi relación así ha ido mejorando en la medida que he ido aprendiendo del tema. He dejado de reaccionar a sus provocaciones, aunque muchas veces no estoy bien emocionalmente yo. En ese momento hay peleas, pero es increíble, desde que empezamos a entender un poquito, las cosas mejoran. Aunque tengo claro que también debo hacer yo terapia. Ok, gracias por compartir. Gracias. Luego nos dicen, yo soy paciente con TLP no especificado. ¿Qué puedo hacer?
Mira, lo que pasa es que el trastorno límite de personalidad, de verdad hay muchos libros que se ha escrito sobre el trastorno límite de personalidad, pero solamente hacemos una descripción de lo que vemos y creemos que es. ¿Quiénes? Nosotros los profesionales. Creemos que vemos y creemos que como tenemos tanta información de tantos trastornos mentales, creemos que inmediatamente vamos clasificando, vamos clasificando. Pero cuando en realidad escuchamos de verdad, escuchamos a la persona con trastorno límite de personalidad, inmediatamente, créanme que en los 5 primeros minutos sabemos qué tiene y de dónde viene y qué hay que hacer, ¿ya? Pero no especificado, claro que es la gran mayoría de los diagnósticos que a mí me llegan. Por el TikTok preguntan, ¿qué técnicas tienen los psicólogos expertos en TLP cuando un paciente le miente y le oculta información? Mírame, no eres la primera persona que me hace esta pregunta o nos hace esta pregunta. O sea, no es una receta de cocina, créanme, no es una receta de cocina. Es que además del trauma están los modelos de crianza y está el sistema de creencias. Entonces todo depende de ti. Si tú quieres aprender de verdad para que no te mientan, porque es que ellos no te mienten. Simplemente, si tú aceptas sus mentiras, la aceptaste, pero uno inmediatamente sabe que no es real lo que está diciendo. Pero también tenemos que saber que es que ellos siguen siendo unos niños donde están modificando su vivencia según lo que ellos necesitan como niños, no como adultos, como niños grandes. Entonces, entender esto se necesita de verdad estar en terapia. Te invito a que vengas a terapia o te invito a que asistas a que tomes terapia para que aprendas este lenguaje. Por el TikTok nos preguntan, ¿un psicólogo independiente puede diagnosticar TLP sin consejo médico? Sí, claro. ¿Se tienen conocimientos? Sí, claro que sí. Ok. Por el Facebook nos dicen, mi hijo tiene TLP, 24 años, es muy agresivo, está con psicólogo y psiquiatra, no mejora, todos los días me insulta, lleva 7 meses con terapia y no logro llegar a él. Vive conmigo, me culpa de su enfermedad. Cuando comienza con los insultos, yo me voy a mi dormitorio y recién ahí para de insultarme. Bueno, mientras que él esté con su psicólogo y su psiquiatra, si de verdad a usted le interesa, quiere saber cómo ayudarle a su hijo que tiene trastorno límite de personalidad y que gracias a Dios tiene 24 años, no tiene 60 años como el que me llevó ahora, lo puede hacer, pero entre usted, o sea, si supieran los papás y las mamás que en vez de llevar al hijo o a la hija al psicólogo y al psiquiatra, primero entren ustedes, aprendan el lenguaje. Ellos inmediatamente, créanme, en cuestión de unos 6-7 meses, créanme que ha cambiado su agresividad. Ya usted tiene la empatía compasiva, ya usted sabe leerlo, ya él comprende que tiene un problema y que posee un problema y que ya él va a buscar su psicólogo y psiquiatra. Ok. Por el Facebook nos dicen, yo he estudiado mucho el trastorno y adicional practicado compasión y empatía. Ok. Pero aún insiste en ideas de suicidio. Me explica, se siente súper mal, que no quiere vivir, que no tiene sentido ni propósito, que no tiene caso estar aquí. No le gusta este mundo. ¿Qué le contestaría a usted? He practicado todo tipo de argumentos compasivos y validarlo, pero se me agotan. Pero ¿sabes por qué se te agota? Gracias por compartir. ¿Sabes por qué se te agota? Porque no tienes empatía compasiva.
La empatía compasiva que tenemos las personas no TLP, créanme que no es lo que se necesita para una persona con trastorno límite de personalidad. Esto es otro estado emocional que me ha parecido lo más grande que me han enseñado las personas con trastorno límite de personalidad, y siento un gran agradecimiento por ellos, porque la empatía compasiva yo la vine a adquirir con ellos. Claro que es necesario, y no necesitas mucha argumentación. Lo que necesitas es aprender a escuchar más que argumentar. Entonces te invito a que asistas a terapia psicológica en el trastorno límite de personalidad y aprendas este lenguaje que no es dispendioso, no es cansón, no es nada, absolutamente nada de lo que hasta ahora se ha visto. Es algo que empieza de piel hacia adentro. Y de piel es lo primero, es el taparse el oído. Tápese el oído, señora, todos los días e intercámbieselo entre uno y otro. Okay. Tápese el oído. Por el TikTok nos preguntan, vamos dándole clic a la pantallita, dictada ahí a la pantallita para que el video pueda llegar a más personas. Mi hija le diagnosticaron TLP y TDAH. Tiene 15 años, ¿es posible ese diagnóstico? Con 15 años. Mírame, lo que pasa es que, TDA. bueno, y le digo, el TDAH es de hiperactividad. Es que estamos hablando de que, vuelvo y le digo, sigue siendo una niña, pero como no lo entendemos, porque vemos que tiene 15 años, tiene unos 60, unos 70 de estatura, y 15 años, pero es que 15 años es edad cronológica, pero la edad psicológica es de 3 años, y ahí sí tiene TDAH, pero ¿cómo hacer para que comprenda y cómo hacer para que ella empiece a tener, o sea, a tener más estabilidad emocional y empezar a que no procrastine y que no deje todo empezado y que asuma la responsabilidad de una mujer de 15 años? Para eso le invito a usted a que venga a nuestras terapias de verdad, para que aprenda este lenguaje. Ahí usted le está ayudando, y apenas tiene 15 años. Y créame que esto funciona. Ok, por el TikTok nos dicen, doctora, cada vez que tengo relaciones me siento abusada. Nunca me ha gustado tener intimidad. La persona que está preguntando, ella en algún momento ha tenido el diagnóstico del trastorno límite de personalidad. Creo que sí, porque preguntó hace un rato cómo saber cuál fue el trauma que me detonó el TLP. Ah, ok. Entonces, claro que todo esto tiene que ver con el trauma. Y en la medida en que tú vayas a terapia psicológica con un especialista y que parta de ti, que por favor te lleve a tu propia zona segura, a que no tengas que estar dependiendo y acusando al otro, acusando a todo lo que hay en el ambiente, y que empieces contigo misma, vas a saber de dónde y cómo llegó ese trauma. Por el TikTok, rápidamente para terminar, nos dicen, mi hermano tiene TLP y ayer tuvo una crisis con alucinaciones. Es bueno preguntarle qué está viendo, cómo abordar esta crisis con alucinaciones. A ver, para abordar estas crisis con alucinaciones, si te importa tu hermano, aprende este lenguaje. Necesariamente hay que hacer terapia para adquirir este lenguaje. De verdad, hay que hacer terapia. ¿Por qué hay que hacer terapia? Porque todos traemos paradigmas, todos traemos modelos de crianza. Y entender que es que tu hermano no sé qué edad tiene, pero se ve que es grande. Entonces, pero que esas alucinaciones vienen del niño y que esos pensamientos intrusivos, o sea, un pensamiento negativo lleva a otro pensamiento negativo, lleva a otro pensamiento negativo, si no ha consumido droga. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, claro, llega a una psicosis, puede llegar hasta de crisis pasar a psicosis. Pero ahí puedes ayudar a hacer contención emocional cuando aprendas este lenguaje.
Ok, por acá nos dicen, soy mamá y me diagnosticaron TLP y tengo mucho miedo no estar haciendo lo correcto. Entonces, busca a un especialista en TLP que parta de ti y que tenga esa empatía compasiva para que avances. Y en vez de poseer miedo, que es una emoción no positiva, te lleve a una zona segura dentro de ti para que veas la luz, tengas tu propia luz, tengas tu propio mundo seguro y continuar con el crecimiento de tus hijos. Por último nos dicen, o sea que si tiene 20 y su edad cronológica es de 3, ¿cuánto tiempo le va a tomar? Me imagino que se va a tomar para que esos 17 años se nivelen el tiempo que sea necesario. Pero les cuento algo, que recuerden que la familia es la que convive 24/7 con ellos. O sea hermana, hermano, tía, tío, prima, que esposa, esposo, compañera, compañero, está y viven en el mismo espacio. Es necesario que les ayudemos, por favor, porque nosotros somos unos detonantes cuando hacemos preguntas donde ellos se sienten amenazados, donde ellos se sienten que tienen que defenderse hasta de nosotros mismos. Entonces hay que aprender este lenguaje para ayudarlos y ellos van avanzando muy rápido, claro que sí. Bueno, esta fue la última pregunta. Gracias por estar acá, gracias a la persona que nos apoyó en este tema. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Síganos enviándonos por favor los nuevos temas que desean que nosotros hablemos acá y muchísimos éxitos. Hasta pronto.